voy a hablar poco, ¿verdad? De mi vida, del proceso, aleluya, el cual el Señor me ha puesto para continuar aquí, ¿verdad? En sus caminos. Pues, como muchos ya saben, yo, por decir gracias a Dios, ¿verdad? Y gracias a mi papá, que desde muy chico, él era ministro, y yo tengo la fortuna, el privilegio de muy chico congregarme en una iglesia. Gloria a Dios. Tengo el privilegio desde muy chico conocer a nuestro Señor Jesucristo en la Biblia. Y hermano, yo, como decía el hermano Fabián, yo recuerdo cosas que estaba desde un niño, no tanto como él, ¿verdad? Que recuerda desde que apareció de la nada. Pero sí recuerdo que si alguien, hermanos, le gustaba alabar y glorificar el nombre del Señor, eso era yo, hermanos, desde muy niño, aleluya. Yo recuerdo que me esforzaba, aleluya, en cantarle a mi Cristo, aleluya, cuando era la alabanza, aleluya, yo me gozaba, hermano, de una manera que no tienes idea, y trataba, ¿verdad?, de darlo todo, aleluya, para que mi Dios se agradara, y desde muy niño, no recuerdo edades, no recuerdo fechas, puedo decir 5 o 6 años, yo ya empezaba a asistir a la iglesia por gracia de Dios. Fui creciendo, ¿no?, en el Evangelio, pero así como me gustaba, aleluya, como le digo, alabar a mi Cristo, empecé a notar cosas, situaciones, aleluya, que yo desde muy niño pensaba que no estaban bien, actitudes, ¿verdad?, de hermanos, diciéndose ser hermanos, ¿verdad?, actuaban de alguna manera errónea. Yo digo esto porque desde muy chico a mí el Señor me dio el celo, aleluya, de su palabra, aleluya, y desde muy chico yo no comprendía, aleluya, y me hacía preguntas, ¿verdad?, del por qué hacían eso, ¿verdad?, por qué se burlaban de esa manera, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Y yo fui creciendo, y entre más edad tenía, más el Señor más conocimiento me daba. Y llegó un momento que me empecé a enterar de una situación de que mis padres se iban a separar. Y como yo creía en Dios, como yo sabía que había un Dios, pues yo le pedí a ese Dios, ¿verdad?, a nuestro Señor, que mis padres, aleluya, pues no se separaran, aleluya. Yo le pedí, hermanos, con lágrimas que por favor, ¿verdad?, que mis padres no se separaran. A mí, me tocó ver una situación que no le deseo a nadie, me tocó enterarme del porqué de la situación, de por qué mis padres se iban a separar, porque a mí nadie me lo contó, yo mismo lo vi con mis propios ojos, como mi madre estaba en la cama con otro hombre. Eso, hermanos, a mí me transformó, a mí me cambió la vida, pero yo en su momento, yo no lo entendía. Cuando mis padres se separan, yo pensé que el Señor no me quería. Yo pensé que el Señor me aborrecía, ¿verdad? Porque yo dije, pues, yo le pedí con todo mi corazón, yo le pedí con lágrimas, ¿por qué pasó esto? A partir de ese momento, mis padres se separan, se empezaron a ver acontecimientos fuertes en mi vida desde muy niño, siendo
Incluso yo acusado, aleluya, quizá por la separación de mis padres, y empecé, aleluya, con una rebeldía en mi corazón, porque precisamente yo empezaba a pensar que mi Dios no me quería y empecé una rebeldía y poco a poco me fui alejando y me fui alejando de Dios. Comencé mi juventud separado de Dios y pues como todos, la mayoría, ¿verdad? Pues fue una juventud en el mundo, juventud en el alcohol, en drogas, en cosas, ¿verdad? Que no le agradan a Dios. Y así fue mi juventud, completamente me olvidé de Dios. Yo, a mí, si alguien me quería hablar de que me acercara de nuevo a la iglesia o a los caminos de Dios, yo no quería saber nada de Dios. A la edad, hermanos, de calculo 20 años, gracias a YouTube, que ya en ese tiempo ya existía, empecé a ver unos videos de, supuestamente donde te explican que Dios no existe, porque hay teorías, ¿verdad?, de que somos un invento de los alienígenas y que cosas, hermanos, sin fin, aleluya, donde tratan de excusar, ¿verdad?, o de explicar que Dios no existe. Y desafortunadamente yo empecé a creer todo eso. Desafortunadamente yo empecé a caer en ese engaño. ¿Por qué? Porque pues yo ya estaba muy lastimado, yo estaba muy lastimado por todo lo que había vivido, y para mí me fue muy fácil, aleluya. Pero déjame decirte que en ese hoyo en el que yo caí, aleluya, que es el negar a Dios, que es el ateísmo, es uno de los peores cosas, porque escrito está, ¿verdad?, que sin fe es imposible agradar a Dios. Hermano, yo creía, aleluya, veía horas y horas de videos donde explican, incluso hasta con la Biblia misma te explican, aleluya, que Dios es un invento y que todo está cambiado, ¿verdad?, para engañar a la gente, para manipular a la gente. Yo llegué a creer tanto, aleluya, que si yo conocía a alguien, que si yo tenía la oportunidad de hablar con alguien, yo le empezaba a transmitir mis ideas. Pues Dios no existe, mira que sí, hace tantos años que los meten y quién sabe qué tantas cosas y nos inventaron y bla, bla, bla. Pero hubo un día, hermanos, que nunca voy a olvidar, aleluya, porque ese día, aleluya, el Señor cambió mi vida. Un día yo llegué a mi casa, ya estando, ¿verdad?, en esto del ateísmo, en el no creer en Dios, llegué a mi casa y yo he hablado antes, no ustedes, pero yo he hablado antes y muchos no me creen, pero es verdad y yo sé que es verdad. Había, hermanos, una Biblia en mi cama, no sé, no puedo decir quién la puso ahí, pero ahí había una Biblia que parece era de mi madre, no sé si mi madre la puso ahí. En ese tiempo yo ya estaba casado, no sé si mi esposa, no sé cómo llegó y hasta ahora no lo he comprendido, pero había una Biblia en mi cama y abierta. No sé cómo fue, pero algo, hermano, me movió a ir hacia ese lugar. Algo en mi corazón me decía, ve y toma la Biblia. Y yo hice así. Yo agarré la Biblia y empecé a leer. Hermano, fue tanta mi impresión, aleluya, de lo que estaba leyendo, aleluya, porque todo, hermano, lo que yo leía, aleluya, sentía, aleluya, como un fuego, aleluya, que me quemaba, aleluya, porque lo que yo leía, aleluya, como que las palabras, aleluya, se cambiaban para hablarme a mí directamente. Yo sentía que lo que yo leía, aleluya, me estaba hablando a mí directamente, aleluya. Y mi corazón, aleluya, se empezó a conmover, aleluya, de una manera que yo decía, Señor Dios, ¿será que eres tú el que me está hablando? Porque estas palabras, aleluya, pareciera que están escritas para mí. Porque precisamente era, aleluya, en aquella
para sacarme de aquel error, aleluya. El Dios haciéndome ver, aleluya, cómo era posible, aleluya, que yo lo negara, cuando Él muchas veces me sacó, me libró de la muerte, aleluya, me hizo ver, aleluya, todas las ocasiones, aleluya, en las que estuve a punto de morir por mi rebeldía, porque en mi juventud yo era muy rebelde, era muy atrevido, no me importaba, como decía el hermano, hacía cosas muy riesgosas, aleluya, sin importar perder la vida. Y yo pensaba que no la perdía, ¿verdad? Por valiente o por muy listo, pero el Señor me estaba librando siempre de la muerte. Uno a veces no alcanza a comprender, ¿verdad? A veces uno piensa que tiene demasiada suerte, pero no, hermanos. Todo es la voluntad de Dios y todo es, no hay coincidencias, aleluya. Todo es un plan de Dios y el Señor me hacía ver todo esto y yo me conmovía, aleluya, y yo decía, Señor, pero hubo, hermanos, un momento que me confundí y dije, Dios mío, si eres tú, aleluya, que pusiste esta situación, que yo leyera la Biblia, le pedí una señal a Dios. Le dije, Señor, voy a cerrar las escrituras y quiero, aleluya, que para que tú me compruebes o me demuestres que eres tú el que estás hablando a mi vida. Quiero que la Biblia se abra en tal capítulo, en tal libro. Hermano, yo cerré la Biblia y le dije, Señor, si eres tú el que estás hablando a mi vida, que pase esto. Hermano, fue tanta mi sorpresa que cuando yo abrí la Biblia, se abrió donde yo le pedí a Dios que se abriera. Te puedo asegurar, hermano, que en ese preciso momento, aleluya, no sé cómo, aleluya, pero caí de rodillas, aleluya, implorando, aleluya, perdón, aleluya. Caí, hermano, y empecé a llorar de una manera que nunca había llorado, porque yo decía, Señor, perdóname por todo lo que he hecho, perdóname por cuando dudé de ti, aleluya, siempre tú, aleluya, cuidando de mí, y yo dudando de ti, y hermano, el Señor, aleluya, tuvo misericordia de mí, aleluya. De ahí mi vida dio un giro de 360 grados, aleluya, porque en mi juventud, por todo las cosas que yo pasé, mi corazón se iba llenando cada día más de odio, de rencor hacia mi madre, hacia mi hermana, hacia mi padre, hacia Dios mismo, tanto que ya dije que incluso llegué a decir que Dios no existía. Pero en ese momento, aleluya, cuando yo tuve ese encuentro con el Señor, todo eso se fue de mi corazón. Yo me sentí, aleluya, como una persona nueva, aleluya, una persona renovada, aleluya, sin todas esas cargas, ¿verdad? Y en mi vida, aleluya, nunca en mi vida había sentido tanta felicidad, aleluya. No recuerdo si fue en ese mismo día o en el día anterior, cuando yo me acerqué a mi madre y le pedí perdón por todo lo que le había hecho, porque pues yo sabiendo o teniéndola como culpable de la separación de mis padres, pues yo nunca le hice caso, la verdad, yo siempre era rebelde y yo incluso me llegué a agarrar a golpes con mi propia madre, con mi hermana, siempre era pleitos, siempre eran discusiones, pero yo de alguna manera el Señor me quitó todo esto y le pedí perdón a mi madre, le dije perdóname, le pedí perdón a mi hermana y hermanos, empecé a caminar ahora una nueva vida en Cristo. Gloria a Cristo, aleluya. Amén, gloria a Dios. Empecé, aleluya, a dar testimonio, aleluya, de lo que el Señor había hecho en mi vida, aleluya. Si antes, ¿verdad? Les compartía mis ideas, ¿verdad? Del ateísmo, pues ahora les decía, aleluya, que estaba equivocado y que hay un Dios vivo, aleluya. Empecé a cambiar mi forma de vivir en el temor de Dios, y el Señor
me hizo, ¿verdad? Me puso en el corazón, aleluya, a volver a juntar a unos hermanos que en mi niñez había conocido, pero que por lo que pasó, pues eh, ellos se quedaron dispersados, cada quien se fue a una iglesia diferente. Y yo, hermanos, el Señor me dio palabra, aleluya, para ir, aleluya, y les conté mis testimonios. Quizá al principio no me creyeron, ¿verdad? Porque ¿quién va a creer una historia tan, a veces, eh, no sé, a veces si no vemos, ¿verdad? No creemos, aleluya, y puede sonar un poco absurdo, ¿verdad? Pero yo lo viví, aleluya, y yo le empecé yo de una manera fui contactando a cada uno de los que yo me acordaba que asistían a la iglesia donde mi papá pastoreaba y les conté mi testimonio y quizás el Señor me dijo, no, muchos no te están creyendo y el Señor me dio palabra, aleluya, unas palabras fuertes, aleluya, donde le revelaba el Señor a cada quien lo que habían hecho y ahí empezaron a creer, aleluya. Ahí empezaron a creer y esa iglesia, aleluya, que el enemigo había destruido, esa iglesia, por gracia de Dios, se volvió a levantar, aleluya, y el Señor, aleluya, me daba palabra, aleluya, siempre que yo predicaba, aleluya, yo le decía, Señor, que seas tú, que hable, aleluya, y empezó, hermanos, a crecer aquella iglesia, empezaron, aleluya, a ver grandes milagros, aleluya, el Señor se manifestaba, aleluya, que estaba con nosotros. Uno de los acontecimientos que puedo dar testimonio, porque es un testimonio verdadero e impactante, fue que en una ocasión, aleluya, oramos como iglesia, aleluya, y la gloria es para Dios, ¿verdad? Y por fíjense que una hermana pidió oración por una persona que estaba a punto de morir. La hermana dice, hermanos, quiero que oren por una persona que tiene SIDA y le dijeron que ya mañana ya no pasaba, ya no iba a haber otro día para ella. Y hermanos, oramos, aleluya, no en presencia, la persona estaba en el hospital, pero ahí estábamos en el servicio, aleluya, y oramos, aleluya, el Señor se manifestó, aleluya, sentimos su presencia, aleluya. ¿Y cuál fue, hermano, la sorpresa? Que el otro día nos dieron la noticia que esa persona que le habían dicho que ya iba a morir, aleluya, porque ya estaba su cuerpo llagado, aleluya, contaban, aleluya, que incluso entraban no era posible entrar a ese cuarto por el olor, aleluya, que había en ese lugar, o sea, ya estaba, aleluya, desahuciada, aleluya, y el Señor la sanó, aleluya, aleluya. Pero el enemigo, ¿verdad? Siempre está atento, aleluya, donde en las iglesias, donde verdaderamente, ¿verdad? Se esfuerza por alabar a Dios, por hacer su voluntad, aleluya. Y empezó, aleluya, como a querer, ¿verdad? Poner cizaña, aleluya. Y el Señor siempre me daba palabra, consejo, aleluya, para que precisamente no cayéramos, ¿verdad? Pero no recuerdo exactamente cuántos años pasó cuando yo decidí, cuando el Señor me manda, aleluya, a otra iglesia de Apatzingán, a contactarlos, aleluya, porque eran de parte del concilio, aleluya, de la iglesia donde mi papá estaba. Incluso, aleluya, una hermana tuvo una visión y me decía, hermano, no hay que ir a esa iglesia porque yo la vi en una visión. Decía, esa iglesia está muerta, está dormida. Y yo decía, pues precisamente a eso voy, a despertarla, aleluya. Y pero
hermano, cuando estos pastores se enteran, aleluya, de todo lo que estaba aconteciendo en nuestra iglesia, porque ellos ya tenían adoptada una forma de pensar que Dios en este tiempo ya no sana, quizá porque a ellos el Señor ya no los usaba. ¿Por qué? Porque habían perdido el temor de Dios, ¿verdad? Y ellos se excusaban y decían, es que Dios ya no sana en este tiempo. Y cuando nos contactamos, ellos tuvieron mucha inquietud, ¿verdad? De todo lo que les platicaban los hermanos, porque no solamente fue eso, fueron muchas cosas más, aleluya, que donde el Señor se manifestaba. Y ellos tratando de desacreditar, aleluya, investigaron si verdaderamente era verdad, si verdaderamente eran milagros, aleluya, verídicos. Y como vieron que verdaderamente había testigos y había pruebas por papeles, ¿verdad? Porque pues la persona estaba hospitalizada. En lo que más se enfocaron fue en este milagro, ¿verdad? De que el Señor dio sanidad a una persona con SIDA. Cuando comprobaron que verdaderamente era cierto, y como a ellos el Señor ya los usaba, empezaron a cambiar las cosas, que yo en lo particular, a mí no me usaba Dios, que a mí me usaba el enemigo, me decían que a mí el mismo Satanás me usaba. Pero, o sea, si yo nunca, aleluya, yo siempre lo que llegué a predicar en esa iglesia de Apatzingán, de las participaciones que me llegaron a dar, yo siempre predicaba conforme a la palabra de Dios, aleluya. Precisamente el Señor me daba palabras de exhortación, aleluya, para que se interesaran, aleluya, porque antes, hermanos, de esta iglesia, déjame decirte que se guardaba, aleluya, en santidad, pero ahora, en ese tiempo que yo fui, ya se veía, aleluya, las hermanas en la vanidad, y ya era un completo desorden, aleluya. Yo creo que por eso el Señor, ¿verdad? Ya no se manifestaba en ellos y ya no había sanidades, pero ellos empezaron a decir que yo era el que andaba mal. Y llegó el punto, aleluya, que me quitaron el ministerio y me mandaron a la última banca, alegando que yo era un peligro, que yo estaba loco, que mi testimonio, tan solo mi testimonio era absurdo y muchas cosas hablaban de mí. Cuando a mí me hacen un juicio en frente de la congregación de la que yo estaba a cargo, me hacen un juicio y precisamente me señalan, aleluya, como de lo peor. Yo no dije nada, hermanos. Cuando a mí me atacaban, yo no dije nada. Pero lo que a mí me dolió y me pudo mucho fue que nadie me defendió, aleluya. Toda la congregación se quedó callada. Y yo no dije nada, y simplemente esperé que se acabara todo, aleluya, que todo lo que decían de mí. Y recuerdo que fui al baño y empecé a llorar, hermanos, de una manera. No me podía contener en mi llanto y porque me estaba doliendo esa situación, aleluya. Porque empezaba otra vez, ¿verdad?, a dudar el por qué, aleluya, estaba pasando esta situación otra vez en mi vida, aleluya, si el Señor ya me había abandonado, o si verdaderamente era cierto, era lo que ellos decían. Ya no sabía ni qué pensar. Y recuerdo que salí como pude, contení el llanto y caminé
me despedí y empecé a caminar con mi familia, pero en el camino igual no pude evitarlo y empecé a llorar, porque era algo que a mí me dolía mucho, aleluya, precisamente el que nadie me defendió. Yo te puedo decir, hermano, que estuve como 6 meses en un estado, me tenían supuestamente en observación. Ya después de ser yo el pastor de esa iglesia, mandaron a otro y a mí me mandaron a la última banca. No me daban participación, no nada. Y yo cada día me esforzaba y yo siempre pedía al Señor la fortaleza. Hubo una ocasión que me queda muy grabada, porque yo estaba, aleluya, a veces, aleluya, sentía que ya no podía más. En una ocasión en la que ya sentía que ya no podía más, un hermano de Sonora me habla a mí por teléfono y me dice, hermano, yo no lo conozco, ni usted me conoce a mí, pero el Señor me dice, me dijo que le hablara y me dio, hermanos, unas palabras, aleluya, confortantes, aleluya, y me motivaron, aleluya, a volverme a levantar y caminé otro poco resistiendo precisamente esta situación, pero hubo un día que cedí porque el enemigo usó a la que era mi esposa y yo para resistir, hermanos, esta situación, yo pues leía la Biblia en oración, en ayuno, aleluya, y hubo un día, aleluya, que mi esposa empieza a establecer una conversación conmigo y empieza a reclamarme el por qué yo prefería, ¿verdad?, leer la Biblia y orar y que no le estaba poniendo tanto interés en ella. Pero quizá ella no estaba comprendiendo, ¿verdad?, en qué situación yo me encontraba. Es por eso que yo le digo yo te puedo decir a ti, mujer que me escuchas, que si tienes un marido, tengas cuidado, aleluya, con lo que le dices a tu marido, porque puede ser para la edificación de tu marido o puede ser para su destrucción. Y las palabras, aleluya, que ella me dijo, aleluya, me empezaron a hacer efecto, aleluya, pero yo no comprendía, ¿verdad?, que el enemigo la estaba usando, aleluya, y empezó a decirme que porque yo no era como mi cuñado, que mi cuñado sí le demostraba interés en mi hermana, y pues yo decía, pues, si él ni siquiera es cristiano, y esas palabras, ¿no?, me enojaron, y yo en ese día, ¿no?, cedí y dije unas palabras. Le dije, pues si eso quieres, le dije, renuncio a Dios por ti. Pero siempre, hermanos, me voy a arrepentir de esas palabras, porque el día, hermanos, que yo dije esas palabras, sentí como el Espíritu de Dios se fue de mi vida. Lo pude sentir, hermanos. A partir de ese momento, si yo antes era malo, si yo antes no podía dominar esta carne, empecé otra vez a batallar. Mi carne, hermanos, empezó a enseñar de mí y me empecé a volver. Si antes era violento, me empecé a volver más violento. El Señor prácticamente me había abandonado. ¿Por qué? Porque yo tuve ese momento de debilidad, hermanos. Es por eso que yo siempre trato de enseñar, ¿verdad?, que tengamos cuidado, aleluya, en nuestra relación con Dios, que nunca, hermanos, nunca se te ocurra renegar, hermanos, de la voluntad de Dios, hermanos, porque todo tiene un porqué, todo tiene, hermanos, un propósito, aleluya. A veces, aleluya, tú puedas tener una situación, ¿verdad?, económica, de salud, aleluya, pero nunca reniegues de la voluntad de Dios, aleluya. Siempre, aleluya,
Da gracias, aleluya, por lo que ya tienes, aleluya. Trata, hermanos, de refugiarte en la oración, aleluya, pero nunca, hermanos, desistas, hermanos, de tu fe, aleluya. Y, hermanos, todo, ya creo que en otra ayuno conté un poco de esto que sigue. A partir, hermanos, de que yo dije estas palabras, te digo, el Espíritu de Dios fue de mí. Al otro día, hermano, mi hijo tuvo un accidente terrible. Mi hijo estuvo a punto de perder la vida. Se le enterró, hermanos, un objeto en el ojo, una tipo varilla. Estuvo a milímetros de llegar al cerebro. Hermanos, yo no puedo, hermanos, olvidar ese día, aleluya, porque fue un día muy triste para mí. Y era un dolor que no podía soportar, pero todavía, hermanos, el Señor me estaba tratando, aleluya, de rescatarme, porque yo recuerdo que cuando los días, aleluya, que pasaban, yo le decía al Señor, Señor, aleluya, no permite, porque a mi hijo ya le iban a quitar su ojo, porque ya, bueno, lo que le quedaba del ojo, porque prácticamente lo había perdido, porque ya incluso tenía su párpado sumido, ya prácticamente la mayor cantidad del ojo se le había extraído, y lo que iban a hacer era un procedimiento solamente de quitarle lo que le quedaba y ponerle una prótesis. Yo le decía, Señor, perdóname, no sé qué te he fallado, pero si tú haces, aleluya, el milagro de mi hijo, aleluya, yo voy a volver a predicar tu palabra. Le dije, Señor, yo no puedo volver a predicar tu palabra y decir que en ti hay poder si no me ayudas con esta situación. Hermano, ya estaba programada la cirugía, porque ya decían que ya no se podía hacer nada, porque prácticamente ya lo daban todo por perdido, pero yo me seguía aferrando, aleluya, a mi Dios, aleluya. Incluso, aleluya, los hermanos estos de la iglesia me fueron a visitar hasta México y me decía, pues ya no le queda más que consolar, o sea, resignarse, porque pues ya no se puede hacer nada. Yo le dije, pero sí, yo creo que sí se puede hacer algo, aleluya, porque yo creo que Dios puede, aleluya. Y hermano, tuvo ya algunos días antes de su cirugía, le hacen una última revisión, aleluya, y empiezan a ver, aleluya, que su ojo otra vez empezaba a formar, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Y se quedaron maravillados, e incluso como otra opción le hicieron pruebas a ver si el ojo todavía tenía vida, porque ya había él tenido una cirugía donde habían determinado que ya no se podía hacer nada, porque decían que el ojo ya estaba muerto, ya no tenía ninguna señal de vida. Y le hicieron otra prueba, aleluya, y determinaron que el ojo todavía tenía vida. Inmediatamente la cirugía se canceló para honra y gloria de Dios, y dieron de alta a mi hijo, aleluya. Su hijo, pues todavía tenía, ¿verdad?, las secuelas del trauma, pero por gracias a Dios no le quitaron su ojo. Y yo todavía, ya después me vine a la ciudad de Tijuana, empecé a contactar con mi papá, le conté de la situación, me vine a la ciudad de Tijuana y yo todavía intenté, ¿verdad?, pues seguir en los caminos del Señor, y contacté a una iglesia que está aquí en Tijuana y me empecé a congregar aquí, pero eran de la misma de allá, o sea que está a nivel nacional, pero pues desgraciadamente pues ya venía más recomendado, ¿verdad?
Y pues un año, hermano, duré, aleluya, asistiendo a la iglesia, aleluya. Y en ese año nunca me permitieron, nunca me dieron participación. Y, al final yo decidí, este, por, mi cuenta, eh, ya no congregarme ahí. Yo le dije a mi familia pues, que íbamos a congregarnos ahí, entre nosotros. Y pero empezaron a haber más ataques del enemigo. eh, y yo nunca voy a justificar, ¿verdad?, mi desobediencia con mi debilidad, ¿verdad? Porque hay que reconocer, ¿verdad?, cuando fallamos. Y duramos un tiempo congregándonos ahí en la casa, pero fueron tantos los ataques del enemigo, porque el enemigo siempre se ha ensañado, aleluya, en destruirme, aleluya, siempre, aleluya, ha sido muy persistente de una y otra forma, siempre ha intentado destruirme. Y poco a poco me fui alejando otra vez. Me fui creo que la tercera vez fue, sí, la tercera vez que otra vez ya empecé, aleluya, a practicar lo del mundo. Ya volví a empezar a tomar, volví a empezar a tener amistades que no te traen nada bueno. Y 6 años así viví. Pero aquí en Tijuana, pues ya ven ustedes que está mucho, ¿verdad?, al alcance de todos con las drogas. Yo, hermanos, tenía un vacío en mi corazón, porque el Señor se había ido otra vez de mi vida, pero yo me sentía tan culpable que yo decía, o yo pensaba que el Señor ya no iba a poder tener misericordia de mí. Yo me sentía, hermano, la peor basura de todo, porque de haberle fallado ya 3 ocasiones, y yo la verdad ya no procuraba ni me nacía. Incluso algunos de los aquí presentes pueden ver que mi papá me invitaba a la iglesia desde mucho antes, y yo no quería nada porque yo sentía que a mí por mí no se podía hacer nada, porque era, verdad, el enemigo precisamente que me metía esas ideas. ¿Por qué? Porque el enemigo se goza, aleluya, cuando te ve ahí tirado, cuando te ve destruido, aleluya. Es su mayor alegría, es verte, aleluya, ahí que ya te venció, ¿verdad? Pero para honra y gloria del Señor, aquí estoy otra vez. Aleluya. 6 años pasaron, me traté de refugiar en drogas, en el alcohol, y de un testimonio que puedo dar, que es verdadero, que incluso yo, hermanos, de todo, probé cocaína, el famoso crico, de todo me trataba, hermanos, de refugiarme, pero aún así, hermanos, el Señor me guardaba porque no me hacía nada, hermanos. Yo me metía en las líneas de cocaína y veía que todos bien alegres, y yo decía, pero pues esto a mí no me hace nada, y yo buscaba algo más y más, y nada, hermanos, podía, hermanos, complacer, aleluya, o llenarme, aleluya, ese vacío, aleluya. Y fue cuando al último decidí ya terminar mi vida, porque yo ya no quería, ¿verdad? Ya me sentía, aleluya, devastado, sin esperanza, porque yo decía, ya no tiene sentido vivir si el Señor
ya me desechó, si el Señor ya me vomitó, ya se olvidó de mí, pues ya para qué sigo viviendo. Y decidí cortarme las venas, me tomé pastillas, pero cuando ya, hermanos, cuando ya me estaba muriendo, cuando ya estaba sintiendo que se me estaba yendo la vida, fue ahí cuando clamé a Dios, aleluya, porque se siente tan feo, hermano, de que se te esté yendo la vida. Y yo empecé a clamar a Dios y por misericordia, Él me volvió a escuchar, aleluya. Él me volvió a escuchar, aleluya, y volvió a tener misericordia de mí, ¿verdad? Pero es siempre que lo busque, ¿verdad? De corazón, aleluya. En un corazón constricto y humillado, aleluya. Y hermano, pues ya lo demás ya lo conocen, empecé pues a congregarme aquí, poco a poco, ¿verdad? Empecé a retomar mi don, ¿verdad? Que el Señor me dio, empecé a hablar a las personas de que hay un Dios, de que hay un Cristo, aleluya, y que sin Él no somos nada, ¿verdad? Él es el único, aleluya, que nos puede dar la verdadera felicidad, aleluya. Él es el único que nos puede dar la paz, aleluya. Y aquí sigo, aleluya. Y seguiré, aleluya, hasta que el Señor, aleluya, decida llevarme. Pero eso sí le he prometido al Señor que ya no volveré a darle la espalda, ya no volveré a retroceder, aleluya, porque es muy feo, aleluya, vivir sin el Señor, aleluya. 6 años me tocó, aleluya, caminar sin Él y fue algo, hermano, que no le deseo a nadie, y por eso siempre, ¿verdad? No había hablado en totalidad de mi testimonio, pero siempre a la gente le trato de transmitir el mensaje, ¿verdad? De salvación, aleluya, de que caigan, de que se arrepientan de todo lo malo, aleluya, porque eso no deja nada bueno, ¿verdad? Ese camino, aleluya, su final es un camino de muerte, ¿verdad? Pero en Cristo tenemos un camino de vida, aleluya. Aleluya. Y pues le pido al Señor, ¿verdad?, que me siga fortaleciendo, porque no crean que es fácil, como les digo, el enemigo sigue insistiendo en verme destruido, porque él sabe, ¿verdad? Él conoce, ¿verdad?, a los hijos de Dios, que verdaderamente se esfuerzan, aleluya, en servirle, aleluya. Y yo nunca voy a rehusar, ¿verdad?, de hablar, ¿verdad?, el verdadero evangelio, aleluya, la verdadera sana doctrina, aleluya. Aunque me tachen de lo peor, aunque me ganen enemigos, aunque incluso ya hasta quieran, a veces me quieren golpear, pero el Señor sea que me guarde, ¿verdad? Porque yo voy a seguir, aleluya, hasta el final. Entonces, este es mi testimonio. Espero les sirva de edificación, aleluya, para que no hagan, ¿verdad?, lo que yo en su momento hice, de renunciar a mi Dios, aleluya, porque es muy feo. Yo lo que les recomiendo, aleluya, que sigan adelante, aleluya, porque hay una recompensa, aleluya, hay un galardón, aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Los que perseveran, aleluya, hasta el final, a los valientes, aleluya, y sigan, aleluya, así, aleluya. Dios sea que los bendiga.